Muy buenas tardes, chicos. ¿Recuerdan esta diapositiva que les había mandado? Pues hoy voy a hacer un video, estoy haciendo un video donde les voy a explicar paso a paso cómo aplicar el cálculo diferencial por el método de optimización o optimización para problemas cotidianos. En este caso, pues vamos a analizar unos problemas que yo me inventé, ¿vale? Pues aquí es un poquito de teoría, un poquito de texto que habla sobre las derivadas. Yo imagino que ya lo leyeron. Y aquí empieza lo importante, ¿vale? Cómo poder entender lo que estábamos mencionando la otra vez sobre el criterio de la primera y la segunda derivada. Si se dan cuenta, aquí tengo unos dibujos. Uy, dice zoom de más. Tengo unos dibujos, son unas gráficas. La gráfica está representada con la línea roja. Es una función cuadrática porque es una parábola, ¿vale? Aquí al lado dice que cuando la derivada, o sea, la pendiente, en ese caso ya habíamos visto que una derivada es una pendiente, nos afirman que cuando es positiva, la función va a crecer, ¿sale? Entonces, la pendiente en este punto es creciente. Aquí dice que f' de x es mayor que 0, por lo tanto la función es creciente. El segundo punto, cuando la derivada es negativa, o sea que la pendiente va inclinándose, o sea, va cayendo, la función dice que va a decrecer, ¿vale? Aquí es muy importante saber en qué parte de la gráfica te vas a colocar. Por ejemplo, si te pones aquí, recuerden que se empieza de izquierda a derecha, entonces si estás arriba y vas hacia abajo, obviamente estás cayendo, pero si empiezas de abajo y empiezas a subir, entonces la función es creciente. Mucho cuidado con eso, ¿vale? Muy bien. También aquí dice que cuando la derivada es 0, existe una tangente. Esto ya lo habíamos mencionado también en clase. Y quiere decir que la función tiene un máximo o un mínimo dependiendo cómo se encuentre, ¿vale? En este caso, para esta función hay un mínimo local. Empezabas aquí y te sigues moviendo sobre el punto. Entonces, en ese punto donde hay una tangente o donde se vuelve 0 esta parte, donde la derivada es 0, si se dan cuenta, la derivada aquí es 0 porque no es creciente ni decreciente, sino que vale 0. Entonces, cuando hay una tangente, que es la derivada, en un punto se vuelve 0, ¿sale? Ahí quiere decir que hay un mínimo o un máximo. Por ejemplo, en este caso, aquí habría un máximo local. En este punto, si nosotros dibujáramos una línea así, ese sería la tangente, porque solamente toca un punto. Entonces, en ese punto horizontal hay un máximo, ¿sale? Dependiendo si va hacia arriba o si la concavidad está hacia abajo, entonces hay un máximo. Si la concavidad está hacia arriba, hay un mínimo, ¿vale? Esto ya lo habían investigado también ustedes. Entonces, aquí luego viene el criterio de la segunda derivada. Recuerden que la primera derivada se queda con una apóstrofe, con una comita arriba, no sé cómo la conozcan ustedes. Si dice, si f' de a es igual a 0 y la segunda derivada de esa misma función dice que es menor que 0, entonces se dice que tiene un máximo, ¿sale? Repito, si la primera derivada vale 0 y la segunda derivada de esa misma función dice que es menor que 0, entonces tiene un máximo. Eso nada más es para comprobar, Y luego, el segundo punto, si la primera derivada de a es igual a 0 y su segunda derivada es mayor que 0, entonces tiene un mínimo. Si se dan cuenta, aquí es lo que decíamos la otra vez, que se invierte completamente. Entonces, si la segunda derivada sale
con signo negativo, quiere decir que hay un máximo. Y si la segunda derivada con un signo positivo, quiere decir que hay un mínimo, ¿vale? Con que entiendan eso está perfecto. Entonces, vamos a pasar con los pasos. Estos pasos no los van a encontrar en ningún lado, no los van a encontrar en ninguna página de internet ni en ningún libro. Estos pasos yo los hice por medio de la práctica. Yo dije, pues vamos a hacer esto de tal manera que cuando yo esté dando clases lo entiendan, ¿no? Entonces, repito, esto no lo van a encontrar en ningún lugar. Esto es algo que yo lo planteé, ¿vale? El primer paso para la optimización en cálculo diferencial es plantear la función. En este caso, va a haber ocasiones en las que ustedes les van a decir, oh, es que necesito saber cuál es el mínimo de producto que yo tengo para, no sé, tener una ganancia tanta. ¿Cuál es el máximo de productos que yo puedo producir para que para que el costo no se exceda tanto, ¿no? O por decir así, ¿cuántas galletas, por decir así, cuántas galletas o cuántos paquetes de galletas necesitaría producir para ganar, no sé, 500 pesos, ¿no? Un ejemplo. ¿Sale? Entonces, dependiendo qué es lo que les pidan, si quieren un máximo o un mínimo, es la función que ustedes van a plantear. ¿Sale? Si ustedes no tienen claro qué quieren hacer, entonces no van a poder avanzar. Lo primero es plantear si quieren sacar un máximo o si quieren sacar un mínimo. El segundo paso es plantear la ecuación, otra ecuación, necesitan plantear ustedes otra ecuación que relacione estas variables, ¿sale? La función a maximizar y otras variables que les estén dando el mismo problema, ¿vale? Tercer punto dice que es despejar una variable y sustituir en la función principal. La función principal va a ser la función a maximizar o a minimizar, ¿vale? El número 4, derivar la función e igualar a 0 para encontrar los puntos críticos. Si recuerdan, en el criterio de la primera derivada, decía que tenemos que derivar encontrar la primera derivada de la función e igualar a 0. ¿Por qué debemos igualar a 0? Si ustedes recuerdan, cuando la derivada es 0, existe una tangente, ¿vale? Y esa tangente nos va a indicar si tiene un máximo o un mínimo, ¿sale? Entonces, es muy importante eso. Una vez que ya despejamos derivar igual a 0 aquí, y una vez que encontramos los puntos críticos, se comprueba si realmente es un mínimo o es un máximo, ¿vale? Eso dice realizar la segunda derivada para comprobar el resultado respecto al criterio de la segunda derivada, ¿vale? Este último paso hay veces que se puede omitir, o sea, es nada más para comprobar, porque realmente ya estando hasta aquí ya encontraste lo que tú querías. Ya aquí nada más es para decir, sí, pues con respecto a la comprobación sí me da, ya, ¿no? Ahora, aquí explicaba con unos ejemplos cómo aplicar la fórmula, ¿vale? Esto de acá ya son los resultados. Dice, un campesino tiene un lote en forma de triángulo escaleno o un triángulo irregular como el que está aquí, ¿sale? Que dice que de base, o sea, de aquí a acá, tiene 50 metros de largo y de altura o de ancho, no sé cómo usted referenciarlo, tiene 30 metros. Y te propone que el campesino quiere cercar un rectángulo dentro del triángulo para dedicarlo a la siembra. O sea, aquí de este terreno triangular que tiene, quiere dedicar a la siembra este rectángulo, a lo mejor porque quiere hacer carriles o filas y quiere que esté bien en orden, a lo mejor por eso quiere hacer de eso un rectángulo. Entonces te pregunta a ti, contador, te dice, oiga, contador, es que necesito saber cuáles son las medidas para obtener el mayor área posible del rectángulo. Entonces,
aquí es donde ya entramos a lo que es problemas de aplicación. Aquí ya no vamos a decir, es que pues que vamos a revisar el libro porque en el libro dice que la derivada de tal, no. Aquí ya te da un problema de aplicación y tú tienes, o nosotros tenemos, que llevar ese problema a la práctica, al formulario y aplicar todo lo que ya vimos, ¿sale? Entonces, para hacer esto hay que recordar los pasos. Si recuerdan, el primer paso dice que debemos plantear la función a maximizar o minimizar. En este caso, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo cuáles son las medidas idóneas, para obtener la mayor área posible del rectángulo. Para obtener la mayor área posible. ¿Qué quiere decir? Que sea un mínimo o un máximo. Pues obviamente necesitamos un máximo de esta área con las medidas mínimas, ¿vale? O las medidas exactas. Entonces, yo por ahí les había mandado también esto, que son las soluciones de los ejercicios, pero lo vamos a explicar aquí, ¿vale? Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer es plantear la función a maximizar o minimizar. En este caso, si nosotros nos vamos aquí y decimos, híjole, pues esta medida de aquí a acá mide 50 y la altura que tiene de aquí en forma paralela es de 30. Muy bien, y sobre el campesino dice que necesita crear un rectángulo adentro de ese triángulo, ¿vale? Si se dan cuenta, se forman 1, 2, 3, 4 figuras. Entonces, por aquí ya tengo yo el área 1, tengo el área 2, el área 3 y el área 4. Muy bien. De esas 4 áreas, ¿qué es lo que queremos hacer? Pues queremos maximizar el área del rectángulo. Entonces, nuestro primer paso aquí es plantear una función a maximizar o minimizar. En este caso, la función a maximizar es el área del rectángulo. Y el área de un rectángulo se da con respecto a una base X por una altura Y, ¿vale? Entonces, el área 1 está dado por X por Y. Entonces, aquí tenemos la primera fórmula, ¿sale? A ver. Ahora regresamos al problema. Tenemos el área 1, que esa es la que vamos a maximizar, ¿sale? También tenemos un área 2. Esa área 2 vamos a decir que esta de aquí va a ser la letra Z, por ejemplo, por decir, una medida que no conocemos, igual que X no la conocemos, a Z tampoco conocemos su medida, pero el área de este triángulo va a ser base, que la base es Z, lo que mide de aquí a aquí, por la altura, que la altura va a ser Y, aquí está, Z, el área es igual a Z por Y, o base por altura, partido sobre 2, o sobre 2, ¿vale? Ahí está. Para el área 3, que sería esta, pues simplemente aquí es nada más razonar. Si dice que la base total de aquí hasta acá mide 50 y de aquí a acá mide X, que es lo que mide aquí, no sabemos qué medida sea, pero sabemos que de aquí a acá mide X y de aquí a acá dijimos que mide Z. Entonces, esta medida que hay de aquí a aquí es la diferencia de 50 menos esta medida menos esta otra medida. Entonces, la base de este triángulo para el área 3 es 50 menos X menos Z por una altura
X. Recuerden que esta misma altura es que corresponde aquí. Entonces, ¿cuál sería la fórmula para el área 3? 50 entre paréntesis 50 menos x menos z, se cierra paréntesis, que multiplica a la altura y todo eso sobre 2. Eso corresponde al área 3, que es lo que está aquí. Esa sería la base que multiplica a su altura sobre 2. Recuerden que el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Muy bien, y ahora para la última figura, que sería el área 4, que es la que está aquí, dice que va a ser x, que recuerden que es la misma medida, x. Entonces aquí ya viene otra vez lo mismo que habíamos aplicado hace ratito. Si de la altura que hay de aquí hasta aquí arriba en forma perpendicular a esta horizontal es de 30 y sabemos que esta altura es y, entonces el complemento sería 30 menos y, sería esta altura que hay aquí. Entonces tenemos base por altura, se va a ser x, que es la que está aquí, x, por su altura, que sería 30 menos y, entre paréntesis, x, base por la altura, sobre 2, y tendríamos el área el área 4, ¿vale? Entonces, regresamos otra vez, es una parte de explicación, regresamos aquí. ¿Cuál es la función a maximizar o minimizar? Aquí sabemos que lo que queremos encontrar es el área máxima que podemos sacar de este rectángulo, que sería el área 1, que es x por y, ¿vale? Eso es el primer paso. Luego, segundo paso, plantear ecuaciones o una ecuación que relacione las distintas variables, ¿sale? Esas distintas variables pues van a ser la ecuación del área 2, área 3 y área 4. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el área total de toda la figura? El área total de toda la figura va a ser 50 por 30, y como es un triángulo, sobre 2, aquí está. Entonces el área total es de 750 metros cuadrados. Ya tenemos una función que involucre todas las variables y todas las funciones. Tenemos una función a maximizar y tenemos las otras variables, ¿vale? Entonces dice que el área total es igual al área 1 más la suma del área 2 más la suma del área 3 más la suma del área 4, nos va a dar un total de 750 metros cuadrados, que es lo que equivale a toda el área del triángulo. Muy bien. Aquí lo único que hacemos es sustituir. En vez de área 1, sustituimos x por y. Aquí está, en esta parte. Más el área 2 pues es z por y sobre 2. Y luego de eso, más el área 3. Y el área 3 pues es 50 menos z menos x. Y todo eso por y sobre 2. Aquí. Y todavía eso, más el área 4, que sería esta parte de aquí. ¿Vale? Que es lo que está aquí. Aquí lo que se hace es simplemente eliminar los términos semejantes, quitar paréntesis, eliminar términos semejantes, y al final vamos a obtener esta fórmula que está aquí, ¿vale? Que dice que el área total es igual a 25 veces la altura más 15 veces la base, y todo eso es igual a 750 metros al cuadrado. Muy bien. Entonces, siguiente paso sería de esa función despejar una variable y sustituir en la función principal, ¿vale? De aquí vamos a despejar una variable. En este caso yo elegí la variable y. Entonces, el área total aquí es como si yo pusiera, voy a borrarlo del área total porque en sí el área total, pues ya aquí es 750 metros cuadrados, entonces lo que voy a hacer es borrarlo para que se entienda mejor. 25y más 15x es igual a 750. Como queremos despejar y, 15x pasa del otro lado restando. 750 menos 15x, pues no se puede hacer porque esta es una variable y esta es una constante. Entonces lo que hay que hacer es manejarla así.
Este 25 que está multiplicando va a pasar dividiendo del otro lado de todo esto. Entonces ponemos paréntesis, ponemos diagonal, barrita de división, 25, ¿vale? Si hacemos la operación, entonces me va a dar que 750 entre 25 me da 30, ¿sale? Y menos 15 sobre 25 me va a dar 3 quintos de x, ¿vale? Muy bien. Entonces ya aquí tenemos que y es igual a 30 menos 3 quintos de x. Luego dice, en el mismo paso, sustituir la función principal. En este caso la función es a maximizar. Regresamos y dice que y, ahora en la función principal que teníamos hasta acá arriba, que era el área del rectángulo es x por y, en vez de poner y, vamos a poner lo que equivale. En este caso era x por y, pero y vale 30 menos 3 quintos de x. Hacemos la multiplicación, 30 por x me va a dar 30x, y x por menos 3 quintos de x, pues me va a quedar menos 3 quintos de x al cuadrado. ¿Sale? Ahora, de eso dice que tenemos que derivar e igualar a 0 para encontrar los puntos críticos. ¿Vale? Muy bien, entonces el área del rectángulo la vamos a derivar. En este caso va a ser la derivada de 30x, o va a ser 30 nada más, y la derivada de menos 3 quintos de x al cuadrado va a ser 6 quintos de x, nada más. ¿Sale? Ahora sí, igualamos a 0, porque nos está pidiendo aquí igualar a 0 y encontrar los puntos críticos. Entonces aquí ya la derivamos, igualamos a 0. Esto de aquí, vamos a trabajar nada más con... vamos a trabajar con esto, con este de aquí para acá, ¿vale? Necesitamos despejar a x, porque ese es el valor que nos va a ayudar a encontrar la medida, ¿vale? La base. Entonces, esto lo podemos pasar de este lado. Si estaba restando, va a pasar sumando. Serían 6 quintos de x. Ahora, x hay que despejarla. Como en este caso, podría ser tan sencillo como decir que 6 quintos pasa del otro lado dividiendo y se convierte en 5 sextos. O pueden decir, como el 5 estaba dividiendo, va a pasar multiplicando. Y si el 6 estaba multiplicando, va a pasar dividiendo. O sea, se invierte ese recíproco. Se multiplicamos. Ahora, 30 por 5 entre 6. ¿Vale? Si se dan cuenta que yo puse 5 por 5 porque 30 entre 6 me va a dar 5. Y 5 por este 5 me quedan 25 que tenemos aquí. Ese 25 es la primer medida que íbamos a tener para este lado que está aquí, ¿vale? Muy bien. Entonces ya como último paso dice que debemos realizar la segunda derivada para comprobar el resultado obtenido respecto al criterio de la segunda derivada, ¿vale? Entonces, de aquí, de esta derivada, o sea, de esta función, de esto vamos a sacarle la segunda derivada. Entonces, la derivada de 30 me va a dar 0, y la derivada de menos 6 quintos de x, la derivada de x me va a dar 1, y multiplicado por menos 6 quintos, pues me queda nada más menos 6 quintos. Aquí, muy claro, como el valor de la segunda derivada es negativo, tenemos un máximo, ¿sale? Entonces se cumple ya completamente lo que estamos, lo que nos está pidiendo aquí, ¿sale? Lo que decía aquí. Entonces, si se dice que f tiene, no, aquí no es, ¿dónde es? Más arriba. Cuando la derivada, ¿en dónde estaba? Aquí. Si la segunda derivada dice que es mayor que 0, en este caso el número que nos dio en la segunda derivada
fue un número negativo. Entonces, aquí está. Si la segunda derivada es un número menor que 0, todo número que sea negativo es menor que 0, entonces se dice que tiene un máximo. Muy bien, tiene un máximo en ese punto con respecto a x. ¿Dónde está? Aquí está. Entonces, como ya tenemos el valor de x, ¿sale? Podemos sustituirlo aquí adentro, pero despejando de la ecuación original, que era aquí. Dice que y es igual a 30. ¿Dónde teníamos? Aquí está. De esta función, y es igual a 30 menos 3 quintos de x. Lo único que hacemos es sustituir 30 menos 3 quintos de 25. El resultado me va a dar 15. ¿Vale? Entonces, el área 1 va a ser 25 por 15, que es 375 metros cuadrados, que son los números que están aquí, ¿vale? Esos son los números que están aquí. Muy bien. Eso sería para el primer ejercicio. Luego viene el segundo, pero lo vamos a dejar hasta aquí. Y ahorita voy a hacer el segundo ejercicio para que puedan verlo también y no se extienda tanto el video. Este primero de aquí se vuelve complicado por lo mismo de que tiene varias figuras, pero créanme, es muy sencillo realizar este tipo de operaciones. Es algo muy sencillo, no se complica tanto. Aquí, debido a que son varias formas, varios rectángulos, varios triángulos y varias áreas, se complica un poquito. Pero este de acá se vuelve muy sencillo, ¿vale?